Muy buenas tardes, señores participantes del Diplomado de Residencia, Supervisión y Seguridad en Obras, y continuando con el curso de capacitación profesional en implementación y cumplimiento de protocolos sanitarios y de bioseguridad para prevenir el riesgo del COVID-19 en obras de construcción, minería e industria. Bien, el día de ayer vimos la parte preliminar respecto a la normatividad, así como también una información referida a lo que era la pandemia por SARS-CoV-2, más conocido como COVID-19. Bien, un poco para romper el protocolo académico y un poco también entrar más sueltos a la exposición. Aquí tengo un pequeño video donde representa lo que es peligro y lo que representa el riesgo. Quisiera que lo veamos, dura 2 minutos y antes de dar inicio al curso. Hoy te mostraré dos de los conceptos más importantes en seguridad. Estos son, peligro y riesgo. Peligro. Es todo aquello que tiene potencial de causar daño a las personas, equipos, procesos y medio ambiente. ¿Cómo? ¿Qué significa esto? Todo equipo, proceso, medio ambiente, e incluso las personas tienen el potencial de causar daño. Es decir, estos son nuestros peligros si los equipos, procesos, medio ambiente, e incluso las personas son el peligro si es que nos encontramos expuestos a ellos. Ahora veamos el concepto de riesgo. Riesgo. Es la probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere daños a las personas, equipos y ambiente. Es decir, el riesgo se puede interpretar como la consecuencia. Por ejemplo, el riesgo de electrocución. Resumiendo, mientras que el peligro se puede interpretar como una causa, el riesgo se puede interpretar como el efecto. Pero demos algunos ejemplos. Peligro, trabajo en altura. Riesgo, caída a desnivel. Otro. Peligro, trabajo de soldadura. Riesgo, quemadura. Pero, demos otro ejemplo más. Peligro, clavar con martillo deteriorado. Riesgo, golpe de mano. La seguridad es tarea de todos. Bien, con esta introducción vamos a continuar con el curso de capacitación profesional en implementación y cumplimiento de protocolos sanitarios y de bioseguridad para prevenir el riesgo del COVID-19 en obras de construcción, minería e industria. Bien, quien les habla, el ingeniero Rafael Morales Sierra, especialista Bien, como les mencionaba, quien les habla, el ingeniero Rafael Morales Sierra, especialista en seguridad y salud en el trabajo, en procesos mineros y constructivos, así como también mantenimiento electromecánico. Tengo conocimiento y experiencia en la gestión de implementación de sistemas integrados de gestión, ISO 31000, ISO 45001 y auditor interno en sistemas integrados de gestión, como también asesor en matrices HIPER, mapas de riesgo y protocolos COVID-19. Bien, con esta pequeña introducción para justamente tener claro referente a lo que es un peligro y lo que es un riesgo, y más ahora, este riesgo invisible que es este riesgo biológico, el SARS-CoV-2
COVID-19, que en adelante lo denominaremos así, no se ve y por consiguiente es susceptible a no poder evaluarlo ni tampoco medirlo en cuanto a sus potenciales de peligro que puede representar para la salud humana. Bueno, este riesgo biológico, el control que debería de tener para su eliminación, que aún no existe, que vendría a ser la vacuna contra el SARS-CoV-2 COVID-19, está en proceso de desarrollo, así como también en pruebas médicas para que justamente pueda eliminarse este riesgo por exposición al COVID-19. Bien, el Estado peruano, para justamente reanudar sus actividades económicas a nivel de la construcción, minería e industria, promulgó el Decreto Supremo 080-2020 de la Presidencia del Consejo de Ministros, donde se establecen los protocolos sectoriales para las áreas de la construcción, minería e industria. Este Decreto Supremo, publicado y aprobado el 3 de mayo, donde justamente la reanudación de actividades es de forma gradual y progresiva en el marco de declaratoria de emergencia sanitaria nacional por pandemia del COVID, que justamente el 6 de marzo se decretó esta emergencia sanitaria por 90 días. Y las actividades económicas en la primera fase, que fueron establecidas en el ámbito de la minería e industria, fue la explotación, beneficio, almacenamiento, transporte y cierre de minas del estrato de la gran minería y de proyectos de construcción de interés nacional e hidrocarburos, así como también insumos para la actividad agropecuaria, pesca industrial de consumo humano indirecto, producción temporal, órdenes de compra, exportaciones vencidas y por vencer. La industria del vidrio, forestal, maderable, no maderable, material de papel de cartón, plástico y hielo, amplificación textil, construcciones, maquinaria y equipo, así como también la industria metalmecánica, sustancias químicas básicas y abonos y servicios complementarios, agricultura para actividades esenciales. En la construcción tenemos proyectos del Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad, dados por las siglas del PENIC, así como también los proyectos de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, donde se contemplan 56 proyectos en el sector de transportes y comunicaciones, así como también 36 obras de saneamiento. Este marco de proyectos también es a nivel nacional. También tenemos actividades de infraestructura agraria, riego, mantenimiento, rehabilitación de drenes, entre otros. También tenemos los proyectos inmobiliarios priorizados en la fase de excavación de estructuras y acabados y viviendas en el ámbito rural. Productos agrarios, alquiler y venta de maquinarias. Inversiones de optimización, de ampliación marginal, de rehabilitación y reposición, acceso al agua, alcantarillado en comisarías, hospitales y colegios. También tenemos industrias y servicios conexos a la construcción, todo lo que conlleva a las actividades propias de la construcción. En el servicio y turismo tenemos, bueno, que te voy a mencionar, restaurantes y afines, hoteles categorizados y transporte turístico, servicios vinculados a telecomunicaciones, servicios complementarios a la agricultura, servicios prestados a empresas de soporte tecnológico, servicios profesionales, servicios de conocimiento, servicios notariales, servicios de reciclaje, servicios de mantenimiento de equipos relacionados a edificaciones y hogares, servicios de almacenamiento, de abonos y materias primas agropecuarias, artículos de plástico, vidrio, papel, cartones, aserraduría de madera y hierro para actividades en general.
Y en el ámbito de comercio tenemos la comercialización de productos agrarios, comercio electrónico de bienes para el hogar y afines. Pues bien, con todo este marco de indicaciones para qué tipo de actividades económicas se van a restablecer, se estableció procedimientos para el reinicio de actividades. Este procedimiento para el reinicio de actividades contempla 4 pasos. Justamente las entidades, empresas o personas naturales o jurídicas que estén permitidas para dicho fin deberán realizar los siguientes procedimientos. Paso 1. Cumplir con los lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19 aprobados por resolución ministerial 239 MINSA y sus posteriores modificaciones. Paso número 2. Cumplir con los protocolos sectoriales que emita el sector que emite el sector correspondiente. Paso número 3. Elaborar el plan para la vigilancia de prevención y control del COVID-19 en el trabajo de acuerdo con el protocolo sectorial aprobado. Es así que tenemos un protocolo sectorial para la construcción, otro protocolo sectorial para la minería y otro protocolo sectorial para las industrias de acuerdo a su tipicidad. Paso número 4. Registrar el plan para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo en el sistema integrado para COVID-19, dada por la sigla de SICOVID-19 del MINSA. Bueno, de estos 4 pasos también tenemos que indicar que existen 7 lineamientos que justamente la resolución ministerial 239-2020 del MINSA establece y así con sus posteriores adecuaciones, siendo los principales lineamientos 7, de los cuales vamos a desarrollar detenidamente. Lineamiento número 1, limpieza y desinfección de los centros de trabajo. Este procedimiento o este lineamiento que anteriormente de repente no era muy bien desarrollado, ahora tiene que tener un carácter de prioridad, ya que aquí vemos 2 aspectos. Uno, el de limpieza propiamente dicho, como lo venían desarrollando, y un segundo aspecto que es la desinfección con productos químicos que justamente virucidas en su gran parte, para que justamente las áreas de uso público o de uso personal estén libres de agentes de riesgo de contagio biológico. El lineamiento número 2, la evaluación de la condición de salud del trabajador al retorno al centro de trabajo. Esta evaluación dentro de lo que es la salud ocupacional son una serie de aspectos de que deben de evaluar la condición de salud del trabajador bajo una serie de aspectos que justamente también la ley lo considera y estos reglamentos también lo contemplan y vamos a desarrollarlo más adelante. Elemento número 3, lavado y desinfección de manos de forma obligatoria. Este lineamiento establece que todo el personal de una empresa, en una obra, en una empresa o en una oficina o cualquier tipo de instalación debe de llevar un protocolo apropiado de lavado y desinfección de manos de forma obligatoria. Aquí también estamos hablando de 2 aspectos, uno de la limpieza propiamente dicha y el otro el uso de productos químicos para la desinfección, siendo el más generalizado el alcohol de 60 grados o superior. Lineamiento número 4. Sensibilización de la prevención del riesgo de contagio en el centro de trabajo. Este programa de sensibilización para el cumplimiento del lineamiento 4 debe ser
muy intensivo, ya que tenemos de sensibilizar al trabajador en sus diferentes jerarquías y funciones dentro de la empresa para que asuma el compromiso y también lidere la seguridad personal, así como también de sus compañeros y todas las personas que están dentro del ámbito laboral, ya que este programa de sensibilización es un programa de trabajo articulado y en equipo, ya que todos participan en la prevención del riesgo de contagio en el centro de trabajo. Lineamiento número 5, medidas preventivas de aplicación colectiva. Para este tipo de lineamiento, justamente el más recomendado y justamente aplicado es el distanciamiento social. Es así que se ha establecido una serie de aspectos para que justamente el lineamiento de aplicación colectiva sea de alguna manera efectiva, siendo esta que se reduzca al 50% de aforo la capacidad de las instalaciones donde anteriormente existía la afluencia de personas. Es así que en los centros comerciales, mercados, centros públicos o lugares donde hay concurrencia masiva de personas, se ha restringido a un 50% el aforo de asistencia, así como también para poder mantener la distancia social de 1,50 m a más entre persona a persona. Lineamiento número 6. Medidas de protección personal obligatoria. En este aspecto también el uso de mascarillas, así como también el uso correcto de las mascarillas, la disposición final una vez que estas mascarillas han sido utilizadas o estén contaminadas, debe también ser un proceso de sensibilización y también disponer de instalaciones o contenedores apropiados para que todo este material de EPPs deban ser dispuestos apropiadamente, no juntamente con los residuos generales o residuos orgánicos o otro tipo de residuos. Tiene que tener una disposición aparte de los residuos que anteriormente ya se venían generando. Y lineamiento número 7. Vigilancia de salud del trabajador en el contexto del COVID-19. Tanto la Ley General de Salud, la Constitución peruana y todos los reglamentos que justamente ven la vigilancia de la salud del trabajador deben de, entre sus normas y disposiciones, indican que tanto el Estado, las empresas y también los centros de salud y la misma persona deben de garantizar la salud de la colectividad, la salud del trabajador, la salud también de las personas que en su contexto laboral desarrollan sus actividades para evitar ser contagiados, así como también contagiar y tener algún tipo de contacto con personas que hayan tenido o estén con este virus en proceso de desarrollo. Bien, a su vez también este reglamento ministerial, esta resolución ministerial 239 del 2020, con sus posteriores adecuaciones, establece 4 anexos que justamente deben de implementarse en el plan de vigilancia, prevención y control del COVID-19. Tenemos el anexo número 1, que es justamente la designación de un profesional de salud, de servicio de seguridad de salud en el trabajo, de acuerdo al tamaño de la empresa. Anexo número 2, la ficha de sintomatología COVID, donde justamente da una serie de instrucciones o indicaciones para justamente identificar el cuadro sintomatológico del trabajador. Anexo número 3, los equipos de protección personal para puestos de trabajo con riesgo de exposición según el nivel de riesgo. Es así que obviamente los profesionales de la salud, que son los que están
con un nivel mayor de riesgo o mayor potencial de riesgo son los que deben usar los EPPs más apropiados para este tipo de actividad laboral en los puestos de salud. Ya que, como ustedes también tendrán conocimiento, hay un sinnúmero de profesionales de salud que fueron contagiados ejerciendo sus funciones laborales en los centros de salud. Y no solo fueron contagiados, muchos de ellos han llegado a fallecer producto de este contacto con los pacientes que fueron contagiados. Del mismo modo tenemos también la policía o el ejército que también estuvo haciendo un plan de vigilancia y control para justamente en los estados de cuarentena, así como también el orden público, estuvieron en contacto con las personas que incumplían las disposiciones de cuarentena o también que contravenían el estado de emergencia y estuvieron en contacto y también fueron contagiados con personas que tenían o que portaban el COVID-19 y también muchos de ellos fallecieron. Y el anexo 4, que es la estructura del plan para la vigilancia, prevención y control del COVID-19. Esta estructura ya tiene un orden establecido, el cual simplemente se debe de regir para su elaboración y cumplimiento. Bien, aquí tenemos el anexo número 1 que les mencionaba, donde justamente el profesional de salud, de acuerdo, dependiendo del número de trabajadores de la empresa, el empleador deberá contar con un especialista en salud ocupacional. En los centros de trabajo tipo 1, hasta que contienen 20 trabajadores, hasta 20 trabajadores, el empleador debe contar con un especialista en salud. Si es de tipo 2 o más de 20 trabajadores, deberá contar con una enfermera y un especialista en salud. Si son trabajos tipo 3 o es de 21 hasta 100 trabajadores, también deberá contar con una enfermera y un especialista en salud. Si es de tipo 4, llamemos de 101 a 500 trabajadores, deberá contar no solamente con una enfermera y un especialista en salud, sino también con un médico ocupacional. Y si es más de 500 trabajadores, deberá igualmente contar con un médico, una enfermera y un especialista en salud. También la resolución ministerial establece que por cada, si superan más de 1000 trabajadores, se deberá de incorporar más profesionales de salud en función a la cantidad de sus trabajadores. Aquí tenemos el anexo número 2, donde se establece la ficha de sintomatología COVID. En esta ficha de sintomatología COVID para el regreso al trabajo es una declaración jurada donde el trabajador, en honor a la verdad, deberá justamente indicar si en los últimos 14 días calendarios ha tenido alguno de estos síntomas: sensación de alza térmica, fiebre, tos, estornudos o dificultad para respirar, expectoración o flema amarilla o verdosa, contacto con personas o que han tenido contacto con casos de COVID-19, o si está tomando alguna medicación, detallar cuál o cuáles está tomando. Una vez tomado este registro del trabajador, que se tomará como una declaración jurada, esta debe tener fecha y también firma del trabajador. Y sobre todo, que esta información, al omitir o falsear información, puede perjudicar no solamente la salud del propio trabajador, sino de sus compañeros, así como también una falta grave para la salud pública, donde justamente contemplan sanciones penales ante este tipo de condición por exposición de un riesgo de salud pública.
el anexo número 3. Este anexo número 3 nos puede detallar gráficamente, aquí lo podemos de forma resumida, según el nivel de riesgo del puesto de trabajo, el personal debe de usar algún tipo de EPP apropiado para su protección personal. Es así, si el riesgo es bajo o el riesgo de exposición es mediano, con el uso de una mascarilla quirúrgica habrá cumplido el uso del EPP apropiado. En cambio, si el riesgo es alto o muy alto, la mascarilla quirúrgica no es la más apropiada, sino el respirador o la mascarilla KN95, que tiene una condición de mayor seguridad por el nivel de riesgo de exposición alto y muy alto. Además, el uso de una careta facial, el uso de gafas de protección con el riesgo muy alto o alto, el uso de guantes para la protección biológica. En este aspecto, en el mercado, una vez que se determinó el uso obligatorio, salieron muchos EPPs que no tenían la normatividad ni tampoco las garantías del caso. Lo que recomiendan es el uso de guantes de látex o de nitrilo, incluso doble guante, primeramente un guante de látex y posteriormente un guante de nitrilo. Obviamente que estás de acuerdo, la disposición también de implementación y compra de cada institución o empresa. También tenemos para el traje para la protección biológica y el uso de botas para la protección biológica. Bueno, prácticamente todos los EPPs con el riesgo muy alto de exposición deben usarse, ¿no? Mascarilla KN95, careta facial, gafas de protección, guantes, traje y botas. En el caso de la bata biológica o de la bata para protección biológica, es obligatorio cuando, al igual que los guantes y las botas, cuando estás prácticamente en contacto total ante un riesgo biológico, llámese en los laboratorios, en los hospitales, así como también cuando hay un tratamiento de un paciente que tiene la sintomatología o es portador del COVID-19. Aquí también indicación, el empleador debe asegurar la disponibilidad de equipos de protección personal e implementar las medidas para su uso correcto y obligatorio. En los casos o en los puestos de bajo riesgo a exposición de COVID-19 se podrá utilizar simplemente las mascarillas comunitarias, incluso que todos ya conocemos. Y finalmente, aquí en el anexo número 4. En este anexo número 4 podemos ver el contenido de la que debe, el contenido estructural que debe de contener el plan para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo. Primeramente, los datos jurídicos de la empresa, número de RUC, dirección fiscal, representante legal, actividad económica que realiza, etcétera, etcétera. Datos donde se realiza el trabajo, o sea, la ubicación donde realizan sus actividades económicas. Datos del Servicio de Seguridad y Salud de los Trabajadores. Aquí van los datos de los profesionales de la salud que integran esta empresa y justamente que son los que garantizan el servicio de seguridad y vigilancia sanitaria de los trabajadores en la empresa. Una breve introducción donde se detalla los aspectos más relevantes de la empresa, los objetivos que se deben
trazar con este plan, obviamente, el primer objetivo es garantizar la vigilancia, prevención y control de la salud en el trabajo y evitar que en el trabajo el personal o los trabajadores se contagien o estén expuestos a un riesgo de contagio por el COVID-19. Luego tenemos los procedimientos obligatorios de prevención del COVID-19, que son los 7 lineamientos que ya hemos mencionado, y también los procedimientos obligatorios para el regreso y reincorporación al trabajo. Aquí hay dos aspectos que debemos de entender. El regreso y reincorporación al trabajo son dos términos que no debemos de confundir. Entendemos regreso al trabajo a los trabajadores o personas que cesaron su trabajo cuando se decretó el estado de emergencia y suspensión de todas las actividades económicas en el país. Ese trabajador regresó a su casa, estuvo en cuarentena, esperando justamente este reinicio de vuelta a su puesto de trabajo. En cambio, la reincorporación al trabajo se refiere al trabajador que tuvo un contagio o estuvo expuesto al riesgo biológico del COVID, tuvo el proceso propio del COVID, se recuperó y se reincorporó. Obviamente, una vez que se reincorporó a su trabajo, pasó, o antes de que se reincorpore al trabajo y posteriormente haber pasado el ciclo del COVID-19, pasaron también 14 días para justamente garantizar una cuarentena post-COVID que no tiene la sintomatología o aún presenta esta enfermedad del COVID-19. Otro elemento también de la estructura del plan de vigilancia es responsabilidad del cumplimiento del plan. Aquí las responsabilidades ya no son de orden jerárquico, sino es horizontal. Todos son responsables, desde los propietarios de la empresa, los gerentes de la empresa, la jefatura de la empresa, los trabajadores de la empresa, los clientes de la empresa, los proveedores de la empresa, todos tienen que cumplir el plan de vigilancia, prevención y control del COVID, ya que esta pandemia, al no tener cura, al no tener algún plan para eliminar mediante esa vacuna, todos somos responsables de cumplir el plan y prevenir, uno, el contagio, evitar el riesgo de contagiar, así como también ser contagiado. También tenemos que considerar un presupuesto y proceso de adquisición de insumos para el cumplimiento del plan. Obviamente, como verán, este presupuesto debe abarcar cosas que de repente no se habían incorporado hasta antes de esta pandemia, como es el uso de EPPs, el uso de insumos para la limpieza y desinfección, la adecuación de ambientes para la evaluación antes del ingreso, así como también a la salida del trabajo. Un área para disposición de o almacenamiento de los CPPs y también productos de limpieza y desinfección. Y una serie de medidas de adecuación para que justamente podamos tener un cumplimiento. Y obviamente que esto representa un presupuesto y un costo, ¿no? Y finalmente también tenemos un documento de aprobación del Comité de Seguridad y de Salud en el Trabajo. Este documento, visto el plan de vigilancia y prevención y control del COVID-19 en el trabajo, aprobará en reunión ordinaria y con la firma correspondiente de todos los miembros del comité y de los asistentes, el Comité de Seguridad y Salud del Trabajo aprobará este documento del plan, y el cual también debe ser entregado y difundido a toda
el personal de la empresa. Bien. Aquí vamos a dar inicio a los protocolos previamente dichos, anteriormente mencionados. Pero sin antes de esto, quisiera hacer una indicación que para el reinicio de actividades, tanto en el área de construcción, minería e industria, cada sector ha promulgado resoluciones ministeriales sectoriales correspondientes para que justamente podamos reiniciar las actividades en cada operación económicamente activa en el Perú. Bien, acá antes de continuar tengo una consulta, una pregunta que me hacen a través del chat, donde me indican este plan de vigilancia, desde cuándo se debe de ejecutar o cuándo entra en vigencia. Bien, de acuerdo a la Resolución Ministerial 080/2020, donde justamente da inicio donde se aprueba el reinicio de actividades económicas por fases, da una serie de disposiciones donde justamente se deben de ejecutar y cumplir de acuerdo a las fechas indicadas. Ya que esto salió la primera semana de mayo y su aplicabilidad entró en vigencia esta misma semana, prácticamente ya está entrando en vigencia su cumplimiento. Ahora, el tiempo que demoren en elaborar este plan de vigilancia y de acuerdo a su disponibilidad, así como también a su nivel de organización, debe ser a la brevedad para que justamente puedan entrar en actividades y obviamente al presentar este plan a el COVID del MINSA, digitalmente recepcionará este plan, lo evaluará, hará alguna observación si es que hubiese el caso y aprobará dicho plan, dando el visto bueno para que justamente las actividades propiamente dichas, sea de construcción, minería e industria, den inicio a sus actividades. Bien. Si no hay otra pregunta, proseguimos. En el sector vivienda y construcción, mediante resolución ministerial 087 del 2020, del 8 de mayo, se estableció el protocolo sanitario del sector vivienda, construcción y saneamiento para dar inicio gradual e incremental de las actividades en la reanudación de las actividades y dejó sin efecto los lineamientos de prevención y control frente a la propagación del COVID-19 en la ejecución de construcción que habían sido aprobados mediante la resolución ministerial 085 del 2020. Eso fue una semana atrás. En el detalle de este protocolo sectorial para la construcción, su ámbito es de alcance nacional y de aplicación obligatoria para todos los actores del proceso edificatorio. Es decir, para el personal que labora en la ejecución de la obra de construcción, así como también para todas las actividades que por cualquier motivo ingresen al área de ejecución de esta.
Las responsabilidades radican en el residente de obra, que garantiza la ejecución del presente protocolo en cada una de las actividades a su cargo, que desarrollen en las diferentes etapas del proceso edificatorio. Es responsabilidad de la supervisión, del supervisor de obra y del profesional de la salud de la obra hacer cumplir las disposiciones del presente protocolo en lo que corresponde. El presente protocolo se aplica a diferentes etapas de la ejecución de la obra: fase de inicio, actividades que recién inician; fase de reinicio de actividades, llámese aquellas actividades constructivas que antes del estado de emergencia se venían desarrollando y quedaron suspendidas hasta esta fase de reinicio; actividades de planificación en la fase de ejecución y fase de cierre, conformidad, recepción y liquidación de obra. En la fase de inicio o reinicio de actividades a ser implementadas por los actores del proceso edificatorio, hay una serie de actividades a realizar, pero no sin antes mencionar que las responsabilidades del residente justamente son las que deben de garantizar el cumplimiento de distanciamiento social, el cumplimiento de la higiene respiratoria, el cumplimiento de la higiene de manos, la higiene ambiental, el comportamiento del personal, manteniendo el distanciamiento social. Este aspecto justamente de repente es más difícil de cumplir, ya que el ser humano es un ser social por naturaleza y siempre le gusta estar reunido o próximo, ¿no?, entre los compañeros de trabajo, o hacer los trabajos de una manera muy próxima, ¿no?, ya que en la actividad de construcción es una de las actividades económicas donde justamente hay muchos trabajos que se realizan en proximidades de contacto de un trabajador junto a otro trabajador. Así como también el área de vigilancia de salud ocupacional o el profesional de la salud debe estar haciendo la supervisión en lo que es la sintomatología de signos relacionados a COVID-19. Y justamente ver la confiabilidad del trabajador para que pueda manifestarse sin temor a represalias, en el aspecto de que pueda manifestar si tiene algún tipo de síntoma, ¿no? Fiebre, dolor de cabeza, puede manifestar una sensación de malestar general, y no por esto se le deba de repente sancionar o despedir del trabajo, ¿no? Eso justamente sería una falta contra su derecho de trabajo. Así como también es una responsabilidad del supervisor de que debe de garantizar la ejecución y cumplimiento también de los diferentes protocolos. Es una responsabilidad, podríamos decir, compartida del residente y del supervisor, en lo que obviamente le corresponda, ¿no? Y finalmente también el personal sanitario o el personal de salud o el médico o la enfermera de salud justamente deben llevar un registro actualizado al día a día para que justamente al menor signo de un trabajador que tuvo una temperatura elevada o tuvo algún signo que ya está establecido para los síntomas más indicativos del COVID-19, se deba de actuar con la debida atención previa antes de que este cuadro se complique o empiece a hacer un contagio en el centro de trabajo. Dicho esto, bueno, continuamos justamente con la fase de inicio o reinicio de actividades a ser implementadas por los actores del proceso edificatorio. En este aspecto se debe realizar
una evaluación de descarte y el registro de los datos de todas las personas al ingreso de la obra. Tenemos justamente el anexo que les mencioné, el anexo 2, donde justamente se registra a todos los trabajadores para, mediante el control de temperatura, bueno, aquí hay me están indicando en el chat que el sonido de mi voz está un poco bajo. Bueno, ahí he subido el volumen, no sé si me escucha mejor. Bien. Realizar una evaluación de descarte y el registro de datos a todas las personas al ingreso de la obra. Esta información debe estar puesta a disposición de las autoridades sanitarias y de los servicios de prevención correspondientes, justamente para prevenir en casos de contagio y tener justamente focalizado y sobre todo identificado la persona que tiene síntomas o signos de contagio del COVID-19. La evaluación de descarte consiste en el control de temperatura corporal diario y la pulsioximetría al reinicio de la obra y cuando un trabajador nuevo ingrese a la obra o cuando un trabajador exprese algún síntoma relacionado al COVID-19, debiendo identificar los resultados compatibles con los signos de contagio a COVID-19, así que contar con la sintomatología del COVID-19, ¿no? Como mencionaba, ¿no? Fiebre, dolor de cabeza, malestar general, falta de aire, o cualquier combinación de estos. En cuyo caso, la persona que presente estos síntomas debe ser separada del resto de trabajadores y seguir los procedimientos establecidos por la autoridad sanitaria. ¿Cuáles? Primeramente, el estado de cuarentena. O sea, retorna a su casa, tiene que tener un aislamiento dentro de su propia casa, hacer una observación de los signos de temperatura, saturación de oxígeno, etcétera, etcétera, y comunicar a la instancia de salud para que justamente, conjuntamente con los personal de salud de la empresa, hagan el seguimiento y, de ser necesario, inicien el tratamiento contra el COVID-19. También se debe de solicitar a cada persona que ingrese o se reincorpore a laborar a la obra, suscribir la ficha de sintomatología COVID-19 de carácter declarativo y, sobre todo, de carácter de declaración jurada. Acá también reitero la diferencia que existe entre lo que es la reincorporación o el ingreso de los trabajadores al trabajo. También tenemos que durante la permanencia de la obra, en la medida que sea posible, el acceso escalonado del personal a la obra. Imagínense una actividad constructiva donde en promedio existen unos 50 trabajadores y todos ingresen por decir un horario a las 7 de la mañana. El control que se tiene que hacer a cada uno de ellos, control de temperatura, pulso oxímetro, su declaración jurada y todo lo demás, hacer el proceso de desinfección mediante el paso, o en muchos casos también implementado unas cabinas de desinfección, aunque eso no está reglamentado, así como también la limpieza de los zapatos o botas mediante el paso de una bandeja a un pediluvio. Esto toma un tiempo. Es así que tanto el área jerárquica de la empresa debe organizar o reorganizar, mejor dicho, la forma de ingreso en la medida de lo posible de forma escalonada.
De ahí que justamente también tiene que tomar medidas para reprogramar turnos, así como también reducir el aforo a un 50%. En este aspecto de reorganización, la parte de residencia y supervisión de la obra debe hacer nuevos análisis de costos, así como también nuevos estudios para justamente reducir las cuadrillas de trabajo, así como también programar turnos para que puedan entrar en horarios diferidos personal del trabajo a la obra, debiendo organizarse debidamente, ¿no? Eso es una cuestión, de repente va a demandar un tiempo de análisis o también un tiempo de estudio para que justamente no todos los frentes o no todas las cuadrillas de trabajo ingresen a la misma hora o estén en el mismo ambiente de trabajo. Esto va a requerir un análisis sobre todo programático, ¿no? En función a sus actividades que realizan en el día a día. También dentro del día a día se debe de planificar las actividades a fin que durante la jornada laboral se pueda mantener la distancia social de seguridad de 1,5 metros en la entrada, a la salida o durante su permanencia en obra. De esta manera se tiene que organizar en la medida que sea posible el acceso escalonado del personal a la obra. Y es más, en estas instalaciones se debe garantizar medidas que deben programar turnos de manera que se mantengan como máximo un 50% de aforo. Es así que al reducir al 50% de aforo, que también se debe reprogramar las actividades y tareas. Dentro del aspecto de alimentación, el trabajador ya no podrá llevar su alimentación o su merienda o cualquier tipo de alimento al trabajo, y aquí esto justamente es un cumplimiento de las medidas sanitarias. En este entender, la empresa, mediante un servicio de alimentación a su personal, que debe de contratarlo, una concesionaria, un servicio que preste alimentación en este aspecto, proveerá a sus trabajadores la alimentación, así como también dispondrá de un ambiente adecuado para que justamente puedan ingerirse sus alimentos en un horario establecido. Entendiéndose también que al momento del almuerzo, del refrigerio, también debe haber un aforo del 50% en el comedor o el establecimiento o en el lugar apropiado para justamente evitar la aglomeración y mantener el distanciamiento social, que justamente es uno de los aspectos un poco más difíciles de poder manejar en este tipo de condición actual. Bien, en la fase de ejecución y fase de cierre a ser implementadas por los actores del proceso edificatorio, hay algo que también debemos de mencionar. Las disposiciones asociadas a estos aspectos es mediante la implementación de acciones en la zona de control previo al ingreso, que tiene también que realizarse debe realizarse el control de temperatura previa a la entrada de la instalación y al finalizar la jornada laboral, donde justamente se considera una temperatura normal, la cual debe ser menor a 38 grados. La temperatura corporal generalmente de los seres humanos oscila entre los 36 a 37 grados.
y llámese un cuadro febril o un proceso de temperatura elevada, lo que supera los 38 grados, 39 o 40 grados, ¿no? Y es un estado ya febril o temperatura alta. También se debe implementar una zona de control de desinfección. Esta zona de implementación de desinfección en la obra debe estar equipada adecuadamente. Unos hablan de microaspersores o las cabinas de desinfección o algún equipo portátil, mobiliario para insumos de desinfección y protección del personal. Llámese el alcohol gel, llámese el jabón líquido, las toallas sanitarias descartables, así como también las bandejas que contienen una solución desinfectante para los zapatos, botas o zapatillas. La zona debe estar también dotada de un jabón o solución recomendada para que permitan cumplir con esta función y justamente ser validada por la autoridad competente. Al momento que venga la fiscalización de SUNAFIL a verificar que el cumplimiento de los lineamientos y protocolos sectoriales verificarán muy detenidamente estas zonas de control y si se están cumpliendo con los requisitos correspondientes. También, la implementación de acciones en la zona de control de vestuarios, el uso de mascarillas que cumplan con un mínimo de especificaciones técnicas indicadas según la resolución ministerial 135-2020 de MINSA. Esta resolución 135 detalla técnicamente en qué debe consistir, cómo debe estar confeccionado, de qué material se debe contener esta mascarilla, así como también los cuidados y formas de uso respectivos. Y también el uso de guantes de látex a todo el personal, los cuales deben renovarse periódicamente. Ante este aspecto, justamente cuando salió esta disposición, muchos hicieron la observación si era realmente obligatorio el uso de guantes de látex, ya que mediante el contacto de superficies contaminadas, en el guante de látex se quedaba el agente contaminante y que pudiera ser un agente de contagio, ya que de que cambió esta disposición, de que del uso obligatorio quedó sin efecto y solamente se dispuso el uso de guantes de látex para el personal que tiene atenciones de salud o en los hospitales o en los centros de médicos donde justamente el contacto con el paciente o que presumiblemente que probablemente puede tener COVID o ya es contagiado, hay que justamente protegerlo al personal de salud no solamente con guantes ni con mascarillas, sino también con la careta, el mandil, las botas, etcétera, etcétera. Y también la implementación de acciones en la zona de trabajo, medidas de limpieza y desinfección. Es aquí que ahora tomó un papel muy importante, cabe la reflexión, para el personal de limpieza y también el mismo personal que hace la desinfección. Vendrán a ser los paladines que justamente van a entrar en contacto con áreas contaminadas, van a entrar en contacto con EPPs usados, probablemente con agentes contaminantes o con agentes biológicos, van a entrar en contacto con superficies que probablemente pueden tener agentes contaminantes, etcétera, etcétera. Es así que el personal de trabajo que hace las acciones de limpieza y desinfección debe tener un EPP apropiado, tanto el uso de botas, una ropa apropiada, mandiles, guantes, mascarilla, careta, lentes, justamente para garantizar que no se exponga a este riesgo biológico, mucho menos se contagie haciendo sus actividades de limpieza y desinfección.